vuelta a casa en los hoteles. Esta noche estamos con el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce Catacora, y con Rafael Archondo, por supuesto, como todos los domingos. Ministro, quiero volver al tema anterior, al tema de las reservas internacionales, y me voy a permitir insistir en el tema, porque el secretario general de Finanzas de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, indica que usted es una suerte de tesorero creativo, ¿no? Y que manejaría, y que el éxito económico se debe a un plan contable creativo. Lo tengo anotado, que las palabras exactas como lo ha dicho, pero que faltaría un poco de agallas en procesos de inversión de cara a proyectos de industrialización más grandes. Nos señalaba hace un momento que el Ministerio de Economía era muy conservador en ciertos aspectos, que incluso el Banco Central tenía que tener siempre medidas conservadoras. ¿Qué relación tiene esto con la inversión en proyectos que tengan que ver con la revolución industrial? Bueno, hay que empezar por casa, creo yo, ¿no? Porque en Santa Cruz yo no he visto ninguna inversión de agallas, ¿no? Y algo que realmente la población lo haya sentido. Pero al margen de ese comentario, que por supuesto entendemos de dónde viene, miren, lo que el ministro de Economía tiene que hacer es apoyar el plan de desarrollo de este proceso revolucionario que es la industrialización. Hemos apoyado, y creo que con créditos del Banco Central, con financiamientos que nosotros hemos ido a emitir bonos en el extranjero. Hemos emitido ya $1.000 millones en bonos en 2 años, que han sido para invertir fundamentalmente en infraestructura, ¿sí? Puentes, carreteras, para facilitar el acceso a los recursos naturales, a la producción, porque lo que hemos hecho, y creo que ahí hay que reconocer, hemos introducido el concepto de lo productivo. Yo recuerdo el año 2005, cuando estábamos haciendo el plan de gobierno, no se hablaba de que había que hacer una revolución productiva, de que había que ponerle énfasis en el tema productivo. Y hoy tú me traes claramente aquí a la mesa, hasta la oposición ya maneja el tema productivo. Para todos está claro que este es el modelo económico, social, comunitario, productivo. Lo hemos planteado desde el año 2006. Y lo que tiene que hacer el ministro de Economía es facilitar no solamente las grandes inversiones, que hay que hacerlas, ¿verdad?, que estamos haciendo. Prueba de ello son pues las plantas separadoras, nuestra planta de urea, POA, todo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿De dónde ha salido la plata? Entonces uno hay que preguntarse. Todo eso ha sido financiado principal e inicialmente por parte del Estado. El gobierno central es el que ha puesto la plata, y ahí están todas las empresas que hoy están generando posibilidad de generar utilidades para pagar el Juancito Pinto, ¿no? En su caso la renta dignidad, luego de la nacionalización, en fin, el bono Juan Azurduy, todo eso que se genera, los incrementos salariales, en fin, toda la estructura financiera es lo que nosotros tenemos que generar para poder viabilizar todos los proyectos que se tienen. El satélite, fíjense, tantas cosas, la verdad, son tantas cosas que hemos hecho que no cabe simplemente en algunos minutos detallar, pero lo cierto que se ha apoyado desde el Ministerio de Economía, se ha apoyado, se ha viabilizado muchos de los proyectos estratégicos, porque todos ellos están no enmarcados en la política del Ministerio de Economía, sino en la política del gobierno nacional, que tiene claramente, ¿no?, el modelo económico, el plan de desarrollo, hoy la Agenda 2025. Hoy el plan de gobierno 2015-2020. Entonces no es un capricho, no es una decisión unilateral del Ministerio de Economía, sino esto responde a toda la estructura gubernamental para alcanzar a los objetivos que el país está viendo. ¿Por qué teniendo tantos recursos seguimos prestándonos dinero? De la CAF, del Banco Mundial, del BID. Es una buena pregunta. Porque bueno, ahí también hay una tasa de interés que sabemos es baja probablemente, pero la de la CAF no es tan baja como uno creería. Si uno tiene recursos, ¿necesita ir a la CAF a pedirlos? Mira, es muy sencillo esto. Hemos escuchado estas preguntas porque sabemos de dónde están generándose estas preguntas. Y mira, es muy sencillo. Yo te lo voy a poner de esta manera. Si tú eres un padre de familia y tienes un ingreso fijo, ¿sí?, para hacer, ¿qué sé yo?, para comprarte tu casa. Y de pronto tú tienes una otra actividad que te genera ingresos,
¿no? Que te genera ingresos para poder ayudarte a pagar. Y por lo tanto tú puedes más rápidamente resolver el problema de tu vivienda. ¿Lo harías o no lo harías? Por supuesto que sí. Si nosotros utilizamos las reservas internacionales, que es un poco lo que he estado dando, agarramos todos los 15.000 millones e invertimos en lo que fuera, nos quedamos cero de reservas en el extremo. Y tenemos algunas industrias caminando en nuestro país. Primero, que tú ya dejas de tener ese colchón financiero que mencionaba yo, que es muy importante para garantizar, ¿no es cierto?, la estabilidad de la moneda, para garantizar créditos adicionales, en fin, ya pierdes eso porque tú no tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es hacer un cálculo financiero y un cálculo estratégico de ingeniería financiera para que no toda esa plata vaya directamente a gastarse, ¿no? Pese a que fuera inversión, porque los proyectos de inversión pueden tomar 3, 5 y los petroleros toman 7, 10 años, y tus reservas las gastaste hoy y después, ¿con qué vives? Entonces queda claro que a nosotros los bolivianos, y nosotros siempre vamos a plantear eso, hay que mantener el stock de reservas internacionales. Aunque uno tenga que pagar intereses a estos bancos multilaterales. Porque a la larga, en el tiempo, el valor del dinero en el tiempo, te va a ser más beneficioso prestarte, pagar el 6, el 4%, el 2% que tengas que pagar para que se vaya construyendo y tú tener en este momento la seguridad. Es como tener tu seguro de que si mañana pasara algo y estos proyectos que pudiera estar financiando, tuvieras que dejarlos a mitad del camino para poder resolver los problemas más graves y premiosos que tuviera la economía, te quedas sin reservas. Ministro, me surgen dos preguntas a partir de lo que usted dice. Yo me acuerdo en el tema de lo del conflicto de Enatex, que fue ahora en diciembre pasado. Usted fue muy, digamos que el Ministerio de Economía en realidad fue muy ortodoxo al momento del abordaje de la crisis. Teresa Morales, la exministra, insistía en salvar, ¿no?, en el salvataje de la empresa, llevando una administración mucho más social, no en una lógica muy capitalista, sino también generando otro tipo de espacios, digamos, para los trabajadores. Además asume la empresa, paga los beneficios que no se habían pagado en años, etcétera, ¿no? Hay un trabajo ahí muy social alrededor de Enatex, pero el momento que surge la crisis y que los empleados salen y marchan por el tema de sus salarios, ahí el Ministerio de Finanzas no asiste a salvar, digamos, Enatex, a prestar el dinero para que esto rápidamente salga del conflicto. ¿Por qué sucede esto, ministro? Bueno, primero, la lógica de la nueva empresa pública no puede volver a repetir los errores del pasado. La empresa pública, no todas, hay algunas que tienen que tener subvención, como el tema de alimentos, por ejemplo, ¿verdad? Pero otro tipo de empresas no pueden tener pérdidas. Otro tipo de empresas tiene que competir más bien con el sector privado, cosa de BOA, por ejemplo, que compita con las privadas, ¿verdad? Y hemos ido demostrando todo este tiempo que el sector público no había sido mal administrador de empresas públicas, como se decía en el pasado. Y lo que nosotros vemos aquí es que Enatex tiene enorme potencial. Yo lo he dicho y lo ratifico ahora. Enatex, bien manejada, es una empresa rentable. ¿Se manejó mal entonces? Hay problemas, claramente. Claramente hay problemas, ¿verdad? Claramente hay problemas que nosotros no vamos a poder, no es tuición del Ministerio de Economía administrar Enatex. El Ministerio de Economía maneja una empresa que es DAP, Depósitos de los Bolivianos, donde yo estoy todo el tiempo sobre nuestra empresa. Está bajo tuición del Banco Unión, está bajo tuición varias instituciones que nosotros estamos mirando y queremos que esas instituciones rindan, ¿verdad? Rindan. No puede ser que vuelva a la vieja lógica neoliberal de decir, bueno, el Estado es un mal administrador, como han intentado posicionar en su momento en este conflicto. Y fíjate, un conflicto donde se ha hecho el mayor esfuerzo, y eso hay que reconocer de la anterior gestión del Ministerio de Producción, el esfuerzo de poderles pagar los beneficios sociales a quienes nunca iban a recibir, pues, del señor Iberclay ni un solo centavo. Claro, claro, eso era una cosa que llamaba, ¿verdad?, profundamente la atención, ¿no es cierto? Que estos trabajadores sí recibieron el tema de sus beneficios, sí podía haberse tomado la determinación, y Teresa Morales no lo hizo, con los beneficios despedir un grupo de personas, etcétera, pero no se hizo, se quiso mantener a toda la gente
De ahí, bueno, de ahí un poco la pregunta. Yo lo hubiera hecho de otra manera, la verdad, ¿no? ¿Tiene salida Enatex ahora? Yo creo que sí. ¿Pero cerrándola o relanzándola como empresa estatal? Hay que redimensionar a la empresa. Menos trabajadores. Hay que redimensionar a la empresa, hay que darle una verdadera vocación de generación, por ejemplo, de diseños textiles, que no lo tenía. No se olviden, Enatex viene de una lógica neoliberal, ¿no? De exportar a Estados de Unidos. exportar. No había diseños, todo ya venía de Estados Unidos. Ustedes tienen que hacer 100.000, 200.000 prendas de esta naturaleza y de esta calidad, y aquí Y así se garantizaba que se vendía. Y listo, nada más. Entonces, ¿dónde está el tema del hilo, la estructuración vertical de la industria textilera, en fin, el tema de diseños, el tema de mercados? ¿No? Ha habido intentos ahí con una diseñadora que entiendo que ese era el objetivo. Entonces yo creo que sí se puede, ¿verdad? Dándole una visión empresarial. Ahí yo muy claro, no creo que haya otra salida para Enatex. Bueno, es de acomodar, ¿verdad?, a un nuevo tamaño, una nueva dimensión, y yo creo que en el tiempo eso va a ir. Habida cuenta de que no hay un mercado seguro, ¿no habría que hacer como el Yoidario boliviano, esperar que se cierre, liquidar la empresa, No, olvidar el asunto? No, pero yo creo que hay un mercado interno importante. La calidad de la empresa... Pero la empresa está para producir muchas más prendas que solo el mercado interno, ¿no? Así es, por eso yo digo, achiquemos, nos apoyemos en el mercado interno, porque es buena calidad. Es excelente ropa, claro. Que la gente, que los bolivianos valoremos la producción de tan excelente calidad, y bueno, pues redireccionemos una nueva estrategia para entrar a los mercados internacionales, que yo les veo una enorme potencial. Cuando se estaba discutiendo con Iberclate, ¿usted no sugirió que mejor no se toque el asunto, que no se salve la empresa? Quizás era lo más adecuado al principio, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos tomado una postura al respecto, que era de que si se va a hacer esto, tiene que ser algo rentable. Ministro, me ha surgido otra pregunta a raíz, claro, de las columnas de opinión que uno lee. Carlos Toranzo decía... Los opinadores son más importantes de lo que queremos aceptar. Bueno, uno lo lee, ¿no? Ni modo. Carlos Toranzo decía que hay una administración adecuada de la economía, más no un nuevo modelo. ¿Usted nos puede explicar, ministro, cuál es el nuevo modelo económico que ahora mismo está viviendo el país? De hecho, la Constitución Política del Estado reconoce, por ejemplo, la economía comunitaria. No sé si hay algún ejemplo concreto o algún impulso de economía comunitaria. Entonces, me gustaría que nos pueda decir cuál es el nuevo modelo económico de este país. Es paradójico porque, mira, cuando Toranzo llegó de México, yo fui uno de los que fui a verlo cuando presentaba y exponía El Capital de Marx. ¿A sus clases? Sí, por supuesto. Una personalidad en ese momento de la ideología marxista, ¿no? Y yo, como buen marxista, también fui a verlo, a ver qué novedades traía. Y ahí pues está la acumulación, el modelo de Marx, la reproducción simple y ampliada, el tomo 2 del Capital de Marx, que lo exponía Carlos Toranzo, que viró nomás hacia otros lados, ¿no?, abandonando su ideología. Y yo, inspirado más bien en esas clases, yo te voy a contestar qué es un modelo económico primero. Un modelo económico determina cómo se produce el excedente y, lo más importante, cómo se distribuye el excedente. En el modelo neoliberal, ¿no?, la producción estaba en manos privadas y la acumulación y la redistribución también se quedaba en manos privadas. En la clásica estructura de la empresa, del capitalista con el trabajador, que generaba la plusvalía que era apropiada por el dueño de la empresa. Nosotros hemos partido exactamente de ese viejo concepto del modelo económico. Este es un modelo económico que genera producción, excedentes, pero la forma de apropiación es muy diferente, porque este es un modelo redistribuidor del excedente. Uno de los problemas que tenía el viejo modelo neoliberal era que justamente era concentrador de los ingresos en pocas manos, ¿no? La teoría del goteo, en fin, varias teorías que se originan en los Estados Unidos para justificar esto. Y nosotros hemos sido la antítesis. Por eso digo, yo no entiendo dónde está esa crítica, porque somos la antítesis. Este es un modelo donde más del 30% de la producción la genera el Estado, ¿sí? El Estado.
Y de la generación de excedente que se va apropiando el Estado vía impuestos, vía producción, etcétera, se redistribuye en la sociedad, y esos son los bonos, los incrementos salariales, todas las políticas sociales que hemos emprendido. Por lo tanto, queda claro a simple vista, ¿no?, a simple vista, que estamos bajo un nuevo modelo económico, porque hay una forma de producción de excedente diferente, donde el Estado participa, viejo modelo neoliberal, que seguramente Toranzo no lo ha identificado bien, era un modelo donde se apropiaba el excedente y se generaba en un sector para apropiación de ese sector. Aquí el Estado estaba ausente en el viejo modelo neoliberal, ¿verdad? Aquí hay una presencia activa del Estado y genera más del 30% de la producción y se redistribuye entre la sociedad. Ahora, ministro, Entonces, el modelo que usted describe se parece más, no sé, así como lo escucho, al modelo de la socialdemocracia europea, un poco el estado de bienestar, la posibilidad de que el Estado construya niveles de cierta equidad. ¿Cuáles son las diferencias? No, hay diferencias, hay muchas diferencias, ¿no? La presencia del Estado en la economía, la administración por parte del Estado de los principales rubros estratégicos de la economía. Eso no está en la socialdemocracia. Eso se lo deja al mercado, y lo que hace el viejo Estado socialdemócrata es que el Estado empieza a compensar las fallitas del mercado. Redistribuye, sin embargo. Redistribuye, pero para compensar las fallitas del mercado. Allá donde falla el mercado, entra el Estado a compensar. No, aquí no. Aquí el Estado es productor también del excedente. Se apropia del excedente del sector privado y lo redistribuye, ¿verdad?, sin tomar en cuenta si está fallando o no el mercado. ¿Por qué? Porque en el viejo modelo neoliberal y en el viejo modelo socialdemócrata del welfare, del estado de bienestar, el mercado cumple el mayor rol, es más importante. El rol asignador de los recursos lo cumple el mercado. Esa vieja frase, ¿no?, que el mercado es el mejor asignador de los recursos. Esa mano invisible. Esa mano invisible. No, aquí no. Aquí no es que hemos eliminado el mercado, pero la economía de mercado es la que hemos eliminado. La economía de mercado es esta generación y asignación de recursos. Esa es la economía de mercado. Porque el mercado ha existido mucho más antes que existe el señor Friedman, existan cualquiera de los neoliberales, ¿no?, el pensamiento neoliberal. Porque el mercado, inclusive en el esclavismo ya había mercado. El mercado no es un instrumento que lo vamos a eliminar, pero sí lo que hemos eliminado es la economía de mercado, donde lo que prevalece, el motor, la generación y distribución, lo hacía el mercado, con algunas correcciones socialdemócratas. Aquí no, aquí el Estado interviene directamente. Pero no estamos avanzando al capitalismo de Estado de tipo soviético, por ejemplo. No, tampoco. El presidente lo descartó el otro día, dijo que el socialismo europeo no le sirve a la Bolivia del vivir porque bien. este es un modelo donde se redistribuye la riqueza, ¿no? En el capitalismo de Estado, el Estado es el capitalista que empieza a acumular, que empieza a engordar y empieza a hacer sus proyectos. No, aquí se redistribuye en la sociedad, ¿no? Y también se respeta la propiedad privada. Y se respeta Eso es lo que desapareció en la Unión Soviética. Así es, ¿no? Lenin, por ejemplo, lo primero que hace es quitarle la tierra a los campesinos, y fue un error que después, ¿verdad?, va en un libro de estrategia, ¿no?, un paso atrás, dos pasos adelante. Eso es lo que va a plantear Lenin después. Y bueno, la nueva política económica, etcétera, donde se nota que hay que combinar con el sector privado también. Pero hay comunitarismo, lo decía el vicepresidente, ¿no? Claro, que vamos hacia el comunitarismo, decía. Así es, así. ¿Cómo se percibe eso un poco conectando con la pregunta? Está totalmente conectado. Está totalmente conectado. Primero, lo que se trata en el modelo actual es la presencia del Estado de manera gravitante en los sectores estratégicos y también en la conexión de la economía comunitaria. O sea, la economía comunitaria no va a crecer, no va a desarrollarse por sí sola. ¿Quién va a hacer desarrollar la economía comunitaria? El Estado. ¿Y existen ya algunos ejemplos, algunos impulsos ya concretos de economía comunitaria? Claro que sí, claro que sí. Donde uno ve con mayor claridad esto son los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Rural, el PASA, el PAR, ¿no? Son proyectos donde se le da una parte de donación al campesino y otra parte es un crédito, donde ya se empieza digamos, a coadyuvar a que el campesino, la economía comunitaria empieza a mejorar la técnica, ¿no?, la tecnología de la producción. Y están haciendo, hay 4 proyectos, frutas,
tenemos hortalizas, tenemos piscícola, estamos entrando a la industria piscícola, a la producción piscícola, y los rumiantes menores que jamás recibieron atención por parte de los pasados gobiernos. Cada uno de estos proyectos tiene 10 millones de dólares que están siendo utilizados ya por nuestro Ministerio de Desarrollo Rural, haciendo emprendimientos con las comunidades, porque ahí estamos hablando de pequeños productores. Las cooperativas mineras no son economía comunitaria. No, definitivamente no. Tienen un funcionamiento un poco diferente, ¿verdad? Claro, en realidad muchas de las cooperativas que hoy se dicen cooperativas son empresas, ¿no? Así es. Ministro, antes de irnos a un corte, le quiero hacer una pregunta más personal. Usted ha tenido dos tareas fundamentales desde que inició su gestión. Una, administrar la economía, y la otra, poner una fuerte resistencia a estos opinadores. Realmente, si a alguien sistemáticamente hemos visto que ha recibido críticas, alabanzas, etcétera, pero que no deja de estar en el ojo de la tormenta, es definitivamente el ministro de Finanzas, el Ministerio de Finanzas. Para bien y para mal. Más allá de lo que le digan en el periódico, nosotros siempre, todos los días, leeremos una nota que tenga relación con el ministro y el Ministerio de Finanzas. Yo le quiero preguntar, ministro, ¿usted a quién escucha? Yo veo que, por la revisión que hemos hecho antes de invitarlo acá, usted ha tenido una trayectoria política también, usted es marxista, sin duda alguna, ha sido incluso dirigente universitario, Alfredo, etcétera, etcétera. Pero lo que yo le quiero preguntar es, ahora mismo, ¿usted a quién escucha? ¿Quiénes son sus asesores? ¿Cuál es su economista de cabecera? Bueno, mire, la primera parte de su pregunta me parece muy interesante, ¿no? En realidad, estos son los debates ideológicos. Hay gente que en la universidad sigue enseñando el neoliberalismo en las universidades, ¿sí? Para ellos el neoliberalismo no fracasó, ni siquiera con la crisis del 2008 en Estados Unidos, donde hay también revuelos teóricos ahí, ¿verdad?, de cuestionamiento. Hay profesores que no les dejan pasar clases a sus alumnos, porque lo que les enseñan, dicen ellos, no sirve. Eso me ocurrió en Harvard, ¿no? Cuando a pocos días de ir a dar la charla a Harvard, un profesor de la Universidad de Harvard no pudo entrar al aula porque más bien entró y todos los alumnos se salieron porque le decían, profesor, lo que usted nos enseña no sirve. ¿Ah? Y bueno, estamos en esa, todavía estamos ideológicamente en una pelea porque hay gente que va todavía reivindicar el neoliberalismo y la economía de mercado. Y nosotros estamos en una lógica diferente de implantar un nuevo modelo económico, que tiene otra lógica y que tiene otros elementos. Y por supuesto, siempre vamos a leer en los periódicos, no se preocupen de ello, vamos a seguir viendo esos debates. Y yo lo que veo es cada vez hay más gente joven, que habla en los medios de comunicación y son también opinadores, ¿verdad?, pero que hablan a favor de lo que estamos haciendo, jóvenes. Y por supuesto tenemos los de la vieja guardia, conocidos, ¿no?, porque no hay nadie nuevo que esté levantando la bandera neoliberal, son los viejos que estuvieron en el pasado y que van a seguir, porque yo entiendo que tienen que mantener su ideología, ¿no es cierto? ¿Y qué economistas le gustan, ministro? Bueno, Stiglitz tiene sus cosas interesantes, pero la verdad, a mí me gusta leerlo al profesor Samir Amin, ¿no? Dick Wallerstein también es un buen profesor universitario. Piketty, que está... Piketty, bueno, de todos ahora. Yo creo que Piketty nos ha dado la razón en realidad, ¿no? Piketty escribe después y identifica que el problema mayor que tiene el sistema capitalista de los países desarrollados es que no ha habido redistribución del ingreso y ha habido concentración del ingreso, y es el problema mayor del capitalismo. Nosotros lo decíamos en el 2005 del programa de gobierno. ¿Keynes le sigue gustando? ¿Le gustó alguna vez? Bueno, Keynes es un economista que hay que mirarlo, siempre va a estar de moda las políticas keynesianas, pero no somos seguidores de Keynes, ¿no? Yo en la universidad que estuve en Inglaterra tuve la oportunidad de estar con varios profesores marxistas, y grandes profesores marxistas, que uno realmente reavivó todo el arsenal marxista, porque eso no acabó, eso está cada vez más actual, se ha desarrollado, hay utilización de material cuantitativo, de elementos y técnicas cuantitativas, en fin, yo creo que por ahí va la cosa, el desarrollo siempre va a ser un tema ideológico, pero por ahí vamos. Yo particularmente
siempre retomo los viejos clásicos. Ministro, usted el 2008, el 2009 dijo una frase célebre que les daría cátedra en economía. Que usted les daría cátedra a todos los opinadores, que les daría cátedra en economía. ¿Usted cree que les dio cátedra, que se pudo hacer más, que se pudo hacer mejor? ¿Hay un nivel de autorreflexión que quisiera poner hoy en la mesa o cree que estamos siguiendo el camino correcto? Yo creo que, en rigor de verdad, y para ser honestos, yo nunca dije que íbamos a dar cátedra. Ah, sí, le han puesto en el periódico, lo he sacado de ahí. Uno, las cosas que leen en el periódico no necesariamente uno tiene que creerlas. Esa es mi experiencia de cerca. Bueno, Rafa ahora se ha dedicado a poner en su Facebook los titulares del periódico. Para compararlos. Para compararlos, es verdad. No, porque la verdad uno... Bueno, por suerte lo tenemos al frente y me puede usted responder. Yo creo que hemos hecho bien las cosas. Creo que, y ahí siempre reivindicamos el trabajo que hemos hecho con Carlos Villegas. Siempre he recordado compañero, amigo, con el que hemos estado trabajando el programa de gobierno, la parte económica del programa de gobierno. ¿Él lo invitó a entrar al gobierno Claro que o sí. al revés? Claro que sí. Bueno, en realidad fue una historia que creo que ya le he contado en varios medios de comunicación. Yo tenía un grupo que se llamaba el Grupo Duende, donde nos reuníamos los viejos socialistas que no habíamos claudicado ni habíamos vendido nuestros ideales. En las noches, como buenos duendes. Como buenos duendes, los miércoles en la noche nos reuníamos y debatíamos. Ahí invitábamos a personalidades. Vino el Chato Prada, vino Álvaro García cuando no era vicepresidente, en fin, varias figuras donde discutíamos nuestras ideas y donde creo que nosotros hemos aprendido muchísimo y espero que también las personas que han ido a esas reuniones algo de nosotros hayan podido sacar. Ese grupo se reunió con Álvaro y ahí Álvaro nos envió a hablar con Carlos Villegas en la parte económica porque habían sociólogos, habían abogados, en fin, en nuestro grupo, y yo trabajé con Carlos la parte económica en el programa de gobierno y creo que yo siempre lo voy a tener en la mente a Carlos porque eran hermosas noches de discusión donde se empezó a armar esto que hoy decimos merece seguir investigándose. Yo creo que esto hay que enseñarlo en las universidades. Lo están estudiando hoy en otras universidades extranjeras, pero en nuestras universidades, ¿no? Como es normal, no nos toman en cuenta. Y yo creo que es momento de que se estudie, se investigue. Y he visto unos trabajos que han estado saliendo de gente de las universidades donde nos están, en realidad, están corroborando nuestras viejas hipótesis del modelo económico. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta Casa No es Hotel, estamos entrevistando al ministro Luis Arce Catacora. Vamos a volverle a preguntar, ministro, un tema que ha hecho mucha polémica, el tema de la gestora pública, los salarios de la gestora. En el siguiente bloque también los temas, si se mantendrán los precios, si el dólar va a subir, es decir, la pregunta del ciudadano cotidiano. Quédese en esta Casa No es Hotel, el ministro Luis Arce Catacora enseguida nos responde.